Nacida más rica que las reinas y más cercana al trono francés que casi cualquier persona viva, Ana María Luisa de Orleans debería haber vivido una vida de libertad ilimitada. En cambio, su inmensa fortuna la convirtió en un premio político, una amenaza para la corona y, al final, en una mujer atrapada por el poder, el escándalo y la soledad. Esta es la trágica historia de la heredera más rica de Europa y cómo terminó aislada, exiliada y sola. Ana María Luisa de Orleans, la futura duquesa de Montpensier, nació en el Palacio del Louvre en el centro de París, el 29 de mayo de 1627. En aquel entonces, el Louvre no era un museo ni una galería de arte, sino una de las principales residencias de la familia real francesa en el centro de París. Y la razón por la que Ana María nació aquí fue porque, por supuesto, ella también era de la realeza. Su padre era Gastón, duque de Orleans. Él era un hijo menor del rey Enrique IV de Francia, quien fundó la Casa Real de Borbón en 1589 y gobernó Francia hasta su asesinato en 1610. Así que Ana María era la nieta del rey y su tío era el hijo mayor y heredero de Enrique IV, el rey Luis XIII. La madre de Ana María era María de Borbón, duquesa de Montpensier. Ella provenía de otra rama de la Casa de Borbón y se convirtió en duquesa cuando era solo una niña tras la muerte de su padre. María y Gastón se casaron en agosto de 1626, y ella quedó embarazada por primera vez a las pocas semanas. Lamentablemente, Ana María nunca conocería a su madre. Ella se enfermó después de dar a luz y murió el 4 de junio de 1627, con solo 21 años menos de una semana después de que Ana María naciera. Con la muerte de su madre, la recién nacida Ana María heredó el título de duquesa de Montpensier y una fortuna tan grande que con solo 6 días de vida se convirtió en una de las herederas más ricas de Francia. La vida temprana de Ana María fue complicada. Ella creció en la corte real y sus alrededores, aunque la base de su padre estaba en la ciudad de Orleans, al sur de París. Después de la muerte de su primera esposa, se esperaba que Gastón se volviera a casar y produjera un heredero varón para heredar una de las mayores fortunas del reino. En cambio, en los años siguientes comenzó una relación con Margarita de Lorena y se casó en secreto con ella en 1632, después de que su hermano Luis XIII se negara a conceder el permiso para la unión. El rey se opuso al matrimonio por razones políticas, ya que Francia estaba en conflicto con Lorena en ese momento. Cuando la noticia de la unión llegó a la corte real, Gastón fue presionado para que anulara el matrimonio. De niña, Ana María vivió en el Palacio de las Tullerías bajo el cuidado de su institutriz, quien supervisó su educación y le enseñó a leer y escribir. Cuando el futuro Luis XIV nació en septiembre de 1638, Ana María, que tenía 11 años, declaró que algún día se casaría con él, llamando cariñosamente al bebé su pequeño esposo para diversión de la corte real. Sin embargo, sus comentarios le valieron una reprimenda tanto de Luis XIII como del cardenal Richelieu. Mientras tanto, su padre tenía otras ambiciones y esperaba casarla con otro primo real, aunque no se concretó nada. A principios del verano de 1643, Gastón finalmente se volvería a casar con su amada Margarita. Mientras Luis XIII agonizaba, finalmente le concedió a su hermano permiso para legitimar la unión que había rechazado durante tanto tiempo. Esto era de suma importancia para Ana María, porque durante todos esos años, Gastón no había logrado tener un heredero varón sobreviviente. Gastón y Margarita tuvieron varios hijos juntos, pero todos sus descendientes fueron hijas, excepto un niño. Este era Juan Gastón, el duque de Valois. Lamentablemente, él moriría de deshidratación y otras complicaciones causadas por un episodio de diarrea severa en agosto de 1652, cuando tenía 2 años de edad. Esto significaba que Ana María, como la hija mayor de su padre, algún día heredaría sus vastas propiedades y títulos, convirtiéndola en una de las princesas más codiciadas de Europa. Pero sus acciones pronto la llevarían por un camino mucho más oscuro. Para cuando su hermanito murió en agosto de 1652, Ana María ya se había hecho un nombre en la política francesa. Esto estaba relacionado con una guerra civil que se estaba llevando a cabo en el país. En mayo de 1643, el primer primo de Ana María, de 4 años y medio,
había sucedido a su padre como el rey Luis XIV de Francia. Era demasiado joven para gobernar durante muchos años, y Francia estaba empantanada en la Guerra de los 30 años, en ese momento contra los Habsburgo de Austria y España. El aumento de los altos impuestos para financiar la guerra y la falta de un rey efectivo alcanzaron su punto máximo en 1648, cuando estallaron revueltas en París y luego se extendieron a otras ciudades importantes. La Fronda, como se conoció la Guerra Civil, continuó en etapas durante 5 años. Durante la Fronda, Ana María se hizo famosa por sus supuestas simpatías hacia los rebeldes. Sin embargo, sus lealtades eran mucho más complicadas de lo que muchos se imaginaban. En los primeros años de la revuelta, ella apoyó abiertamente a los líderes rebeldes en Burdeos e incluso viajó allí personalmente. Pero después, ayudó de manera decisiva a negociar la paz entre la ciudad rebelde y el gobierno real. Luego, cuando estallaron nuevos disturbios en 1652, Ana María viajó a Orleans e intentó negociar con los rebeldes allí. Pero cuando llegó, las puertas de la ciudad estaban cerradas y las autoridades le negaron la entrada. Negándose a regresar, cruzó el río en bote, trepó por las defensas como un gato y se deslizó por una abertura en la puerta. Poco después fue paseada triunfalmente por las calles y se convirtió en la figura simbólica no oficial de la rebelión. Más tarde, Ana María regresó a París, donde ataría permanentemente su destino a la rebelión y forjaría su reputación como aliada de los rebeldes. Durante la batalla de Faubourg Saint-Antoine, el 2 de julio de 1652, bajo las imponentes murallas de la infame Bastilla en la ciudad, ella tomó la impactante decisión de ordenar que los cañones de la fortaleza dispararan contra las fuerzas reales en apoyo de Luis, el príncipe de Condé, el enemigo más peligroso del gobierno, y su propio primo real. A pesar de su intervención, la rebelión fue aplastada. Con los realistas victoriosos y su reputación arruinada, Ana María se vio obligada a huir de París. La Fronda finalmente colapsó al año siguiente, y el joven Luis XIV emergió decidido a que ningún desafío a la autoridad real lo amenazaría de nuevo. Aunque Ana María se había aliado con nobles rebeldes como el príncipe de Condé, en lugar de con el pueblo, sus acciones no serían olvidadas. Y pronto, la heredera más rica de Francia se encontraría viviendo en el exilio, aislada de la brillante corte que alguna vez amó. Las acciones de Ana María durante la Fronda hicieron imposible cualquier regreso a la corte. Marcada como una rebelde peligrosa por los realistas victoriosos, huyó al exilio en el remoto castillo de Saint-Fargeau, en Borgoña. La vasta y antigua mansión estaba descuidada y en malas condiciones, lo que obligó a la princesa caída a reconstruir gran parte de ella, mientras pasaba los siguientes 5 años manteniéndose al margen, temerosa de ser encarcelada en cualquier momento, mientras su primo imponía su gobierno sobre Francia. Aunque ella escapó de un castigo directo, a su padre le quitaron sus numerosas tierras y títulos por su papel en la revuelta. Durante sus años en el exilio, Ana María transformó Saint-Fargeau en una gran residencia barroca, empleando al arquitecto Louis Le Vau, quien más tarde se haría famoso por su trabajo en el Palacio de Versalles. Sin embargo, gran parte de su trabajo en Saint-Fargeau fue destruido por un incendio en el siglo XVIII. Para 1657, el caos de la guerra civil había comenzado a desvanecerse de la memoria, y Ana María, de 30 años, finalmente decidió salir del exilio. Su padre, quien también había caído en desgracia durante la Fronda, había sido recientemente autorizado a regresar a la corte real por el joven rey, y Ana María pronto se le unió. En la corte, Ana María era considerada por los nobles e incluso por familiares que no la habían visto en muchos años como una mujer razonablemente atractiva, pero difícilmente una belleza de la corte francesa. Sin embargo, lo que le faltaba en glamour, lo compensaba con creces en riqueza. Ya era una de las mujeres más ricas de Francia, pero su inmensa fortuna creció aún más después de la muerte de su padre. Murió el 2 de febrero de 1660, a los 51 años de edad. Aunque muchas de sus propiedades habían sido confiscadas en 1652 debido a su participación en la guerra civil, cuando murió, Ana María heredó una gran cantidad de tierras, granjas, castillos y mansiones. De la noche a la mañana, la que alguna vez fue una princesa rebelde exiliada, se convirtió en una de las mujeres solteras más deseadas de toda Europa,
y todas las cortes reales ahora observaban de cerca para ver quién podría casarse con la heredera más rica de Europa y posiblemente del mundo. Para cuando su padre murió en 1660, Ana María, ahora ampliamente conocida como la Grande Mademoiselle, la Gran Dama, tenía 32 años y seguía soltera, algo casi escandaloso para una princesa de su rango. En una época en la que las mujeres nobles solían casarse a los 15 o 16 años, la heredera más rica de Europa, de alguna manera, había permanecido soltera durante décadas. El caos de la Fronda y los años de exilio de Ana María explican en parte por qué seguía soltera en 1660. Sin embargo, la verdadera historia era aún más extraordinaria. A lo largo de los años, príncipes y pretendientes reales habían buscado su inmensa fortuna, pero una y otra vez las negociaciones fracasaban o la misma Ana María rechazaba el compromiso. Por ejemplo, en 1646, una propuesta sugería que Ana María se casara con Fernando III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, después de la muerte de su esposa, María Ana de España. Un matrimonio así, entre la prima hermana de Luis XIV y el gobernante del Imperio de los Habsburgo, podría haber ayudado a fortalecer las negociaciones de paz durante los últimos años de la Guerra de los 30 años. Sin embargo, al final, las conversaciones fracasaron. Fernando, en cambio, se casó con María Leopoldina de Austria en 1648 y más tarde con Eleonora Gonzaga. Luego, la Fronda y los años de Ana María en el exilio prácticamente habían destruido sus posibilidades de matrimonio, pero después de su regreso a la corte en 1657, la heredera más rica de Europa de repente volvió a ser deseada. Incluso hubo una propuesta que sugería que se casara con Felipe I, duque de Orleans, su primo hermano y el hermano menor de Luis XIV. Pero Felipe era 13 años menor que Ana María, notoriamente inmaduro y aún muy apegado a su madre. Así que Ana María rechazó la propuesta. Al final, Felipe se casaría con Enriqueta Ana Estuardo, hermana del rey Carlos II de Inglaterra. También hubo discusiones a lo largo de los años sobre casar a Ana María con Carlos durante sus años de exilio en el continente. Pero después de la restauración de la monarquía inglesa en 1660, que permitió a Carlos regresar a Inglaterra y reclamar su trono, él se casó con Catalina de Braganza, una princesa portuguesa, cuyo dote trajo a Inglaterra tanto dinero como valiosas posesiones en el extranjero. También fue un miembro de la realeza portuguesa, el último gran pretendiente de Ana María. En 1663, Luis XIV sugirió que se casara con Afonso VI de Portugal. Sin embargo, la propuesta la horrorizó. Afonso era 16 años menor que Ana María, tenía una discapacidad física y era ampliamente considerado inestable e inmaduro. Ana María no tenía ningún deseo de dejar Francia para casarse con un joven rey extranjero en el lejano Lisboa. Aunque rechazó a todos y cada uno de sus pretendientes o las propuestas se vinieron abajo, Ana María pronto inició un romance que se convertiría en uno de los mayores escándalos de su vida. A finales de los años 1660, Ana María se enamoró de Antoine Nompart de Cumín, el primer duque de Lauzun. Él provenía de una familia noble francesa empobrecida y de bajo rango, y había alcanzado la fama y el poder en la corte gracias a su papel como diplomático en España. Después de un cortejo de varios meses, Ana María le pidió permiso a su primo, el rey, para casarse con Lauzun. Para asombro de la corte real, Luis aceptó inicialmente, y estaban listos para casarse en París en diciembre de 1670. Pero solo unos días antes de que se llevara a cabo la ceremonia, el rey repentinamente cambió de decisión. La unión había provocado indignación entre la familia real francesa, especialmente porque la heredera más rica de Europa intentaba casarse con un hombre que consideraban muy por debajo de su rango. Además de esto, la esposa de Luis y el duque de Orleans heredarán gran parte de sus propiedades algún día si ella nunca se casa. Ana María se enfureció cuando la boda fue cancelada repentinamente y se retiró de la vida pública durante semanas. Pero lo peor aún estaba por venir. Lauzun fue arrestado y encarcelado por atreverse a casarse muy por encima de su posición. Custodiado bajo estricta vigilancia, intentó escapar repetidamente, pero falló cada vez. A medida que pasaban los años, surgieron informes sobre su comportamiento cada vez más errático. Su celda se volvió un caos, mientras que su barba y su apariencia se volvieron tan salvajes que algunos creían que estaba perdiendo la razón.
Lao Sun permaneció en prisión por más de 10 años, mientras Ana María suplicaba desesperadamente por su liberación. Al final, fue presionada a entregar enormes propiedades y una gran fortuna para asegurar su libertad. Finalmente, en 1681, Lao Sun fue liberado de prisión. Pronto se difundieron rumores de que la pareja se había casado en secreto, pero los años de encarcelamiento lo habían transformado. El apasionado romance que una vez escandalizó a la corte francesa, ahora no era más que cenizas. Después de más de una década de separación, amargura y humillación, su historia de amor había llegado prácticamente a su fin. Ana María quedó desilusionada por los acontecimientos de la década de 1670, y cada vez pasaba más tiempo lejos de la corte, en el Palacio de Luxemburgo, otra gran residencia real en las afueras de París, que heredó cuando su madrastra, Margarita de Lorena, murió en 1672. Para la década de 1680, la corte francesa también había abandonado París, trasladándose a Versalles por orden de Luis XIV. La gran mademoiselle rara vez se veía allí. En cambio, llevó una vida tranquila y algo recluida en sus últimos años, falleciendo en el Palacio de Luxemburgo el 5 de abril de 1693, a los 65 años de edad. Poco antes de su muerte, Lao Sun había solicitado verla, pero la orgullosa gran mademoiselle lo rechazó. Sus mayores propiedades y tierras, que habían sido reducidas para pagar la liberación del duque 12 años antes, pasaron en su mayoría a su primo, el duque de Orleans. A pesar de esto, en su funeral, el cortesano y memorialista francés, el duque de Saint-Simon, afirmó que ella era la princesa soltera más rica de Europa. La gran mademoiselle fue sepultada en la Basílica de Saint-Denis, a las afueras de París, 2 semanas después de su muerte. Un incidente espantoso ocurrió durante la ceremonia. Era tradición que las entrañas de los miembros de la realeza fueran extraídas y embalsamadas por separado en la Francia de la época moderna temprana. Esto se hacía para que el cuerpo pudiera permanecer en capilla ardiente por más tiempo sin descomponerse tan rápido. Las entrañas luego se colocaban en una urna y se enterraban con el cuerpo en el momento del funeral. En el caso de la duquesa de Montpensier, sus entrañas comenzaron a fermentar y la urna que las contenía explotó durante el servicio fúnebre, creando un olor podrido que hizo que muchos asistentes huyeran de la iglesia. Fue un mal final para una mujer nacida con una inmensa riqueza, sangre real y todas las ventajas imaginables, pero que pasó gran parte de su vida atrapada por el mismo poder y privilegio que se suponía la haría intocable. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Ana María Luisa de Orleans, la gran mademoiselle. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció en los comentarios de abajo. Y si tienen alguna sugerencia, también háganmelo saber en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.